A ver, ahora sí. No, sí, ya. Sí, sí, lo escucho. Ya. Miss, Una pregunta, ¿vos pasás posible que que no. vamos a estar? ¿Cómo me Miss, dijiste? es posible que no esté toda la clase porque estoy con mi papá en un restaurante y tal vez no puedo estar todo el rato conectada, así que pedir los apuntes. Ah, ok. No, no, sí, sí te escuché hace rato que me dijiste. Ah, bueno, gracias. Ujú. Sí, sí. Como ya les dije, o sea, si se tienen que salir o algo, ya dependiendo de cada quien se supone el día y todo eso. Nada, si se escucha bien, perdón. Sí, Ok. La vez pasada nos quedamos hasta ahí nomás, ¿no? sí. Ya, yo sí les llegué a avisar lo de lo que era una hora más, porque pues, o sea, creo que les debía como dos clases, entonces por eso sí les agregué una hora más. Es cierto, todos pueden con eso hoy o uno sí se va a retirar antes. Aparte de Carlos. Profesora, yo en realidad mañana no voy a poder Sí, estar hoy sí, en mañana. las 2 horas de la clase. Lo que sucede es que estoy estudiando y mañana me toca práctica, entonces se me va a ocupar todo el día. Ah, ok, pero no vas a entrar a ninguna de las dos, entonces. Hoy día sí voy a estar, pero la próxima, o sea, mañana ya no, porque me toca guardia de 7 de la mañana como hasta las 4 de la tarde. Ah, ya está bien. Sí, sí, Miss, ¿se no, podría lo hacer? digo igual para. Perdón. Si se podría hacer un cambio tipo que los viernes, bueno, depende, claro, aquí en España los viernes son las 9 de la noche y sería el sábado también a las 9 de la noche, pero ya depende de qué país estés, porque son como diferentes horas, entonces, bueno, nada. Claro, el tuyo viene siendo el más complicado, pues porque tú eres de España, entonces nos llevamos, o sea, conmigo te lleva 7 horas, entonces es bastante. Entonces sí es diferente, porque para mí ahorita son las 2 de la tarde. Entonces. Ah, claro, claro, claro. Ya bueno, nada, chicos, para empezar de una vez, nada, como les dije, si se tienen que retirar o no, cualquier cosa, pueden hacerlo, no me tienen que preguntar, no se preocupen. Como les dije, ustedes ya se ponen al día como pueden. Espero que al menos si estén una hora, si la otra hora, bueno, se tienen que retirar, pues. Ajá, pero que al menos si estén en la primera o algo así para que no tengan tanto de que ponerse al día, porque como ya les expliqué, todo lo que yo les digo no viene exactamente en lo que son las diapositivas, como que se habrán dado cuenta. Entonces, uh-huh. Porque yo a esas horas no puedo. Mm, no es muy temprano. Mm, pero entonces,
ya bueno, ese es otro tema. Um, a lo que iba con lo de hoy, ya pasamos lo que era, pues, como decir sus nombres, de como yo soy, y le de mi nombre es. Lo de hoy ya viene siendo lo de las nacionalidades, tanto como preguntar qué de dónde eres, y para decir exactamente tu nacionalidad, como de qué país soy, o en mi caso sería como, pues, de Perú, que vendría siendo como soy peruano, y cosas así. ¿Ok? A ver. Sí logran ver bien toda la pantalla, ¿no? ¿Lo agrando más o está bien? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profesora. Sí. Ok, a ver. Ok, aquí lo que vendría siendo pues la pregunta como tal, que de dónde eres. Te voy a agrandar un poquito. Ahí es. Ya está. Entonces, estuvimos viendo ciertas palabras. Estas palabras venían en lo que vendría siendo pues la vez que les pasé lo que era el alfabeto y todo eso, todo lo que era el Hangul. Entonces, lo que es acá pues Nara venía siendo lo que es país. ¿Ok? Y luego acá lo que era Saram venía siendo pues persona o gente o personas en general. Entonces, Naran, país, Saram, personas. El y el yo, que viene siendo pues lo que era la conjugación del verbo ser y estar, en este caso y el yo, porque Saram termina en consonante. Y como ven aquí, es todo uno solo, ya les había explicado que el y el yo se, ¿cómo se dice? Se combina con la palabra que tiene atrás, entonces todo se junta en uno solo y se convierte en una sola palabra. Luego de aquí, lo que viene siendo el ono, lo de aquí es un poquito complicado de explicar. A ver, no tenemos una palabra específica para determinar, ¿sabes? No es como que... Ok, no es como que ONU signifique dónde, por si acaso, no, sino que es una de las tanto. A ver, para hacer preguntas, pues ustedes, a ver, ¿alguien va a preguntar? Miss, disculpe, no se le entiende, se corta. ¿No me escuchan bien? No. Yo sí la escucho. En Sí una se la parte escucha me... bien, Miss. Ay, yo se la escucho entrecortado. Ok, entonces, ¿sí me escuchan o no? Sí, todo Sí bien, te porque igual escucho. estoy hablando lento, entonces. Sí, Miss. Sí, ya se escucha. Ya, a ver, como iba diciendo. Lo que viene siendo el ONU, pues pasa. Cuando queremos hacer preguntas está lo que es el qué, el dónde, cuándo, cómo, y así sucesivamente. Lo que viene siendo pues la palabra ONU como tal es una de esas, pero no hay una traducción específica a lo que es el español, por si acaso. Entonces, no es un dónde, no es un cómo, no es un cuándo, no hay, simplemente no hay una traducción específica. Lo único que pueden hacer aquí es tener lo que es la interpretación, que son en dos casos los principales. Uno, que es para preguntas que solo tienen una respuesta en específico. Me explico. Eh, Cuando preguntas qué dónde o cuándo o cómo, tienes muchas cantidades, ¿saben? Cuando preguntas qué dónde, tienes pues toda la variedad de lugares para poder decir. Cuando dices que cuándo, toda la variedad de tiempos y cosas así. En este caso, cuando usas lo que es ONU, es solo para preguntar algo específico.
como en este caso la nacionalidad, no tenemos como 20 nacionalidades, solo tenemos una. Entonces, en el caso de tener dos, pero o sea, yo hablo de la nacionalidad de donde naciste, ajá, solo naces en un país, y eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, como tiene que ser bastante específico, se usa en ese caso. Son dos casos, uno tanto ese que viene siendo para una respuesta en específico que tenga solo una respuesta, nada más que eso, y la segunda que es para preguntas de sí y no. Nada más que su respuesta sea como sí y no, nada más. No, no hay un significado como tal que se los pueda dar porque en lo que es en lo que viene siendo español no hay. Para los que saben inglés viene siendo lo que es wish, ajá, pero pues en lo que es el español, el wish tampoco está, entonces lo único que pueden hacer es una adaptación tanto de las dos como para respuestas de sí, no, y para preguntas que tengan una respuesta específica y solo de una. Entonces, acá viene siendo pues on, nara, sara, mi, ello, sara, mi, ello. Recuerden que lo que está acá, saram, se combina con la i que sigue. Sarami, ¿ok? Sarami, ello, porque es como una sola palabra. Con una ara, sarami, ello, que viene siendo pues de dónde eres, ¿ok? Para responder es lo que está acá en la parte de acá abajo. Ya habíamos visto lo que era el Chanun, ¿ok? Lo que es el Chanun viene siendo pues el pronombre más lo que era la partícula en este caso. Luego en esto que viene siendo pues los tres puntitos, va el país de ustedes aquí. El país de ustedes es lo que viene siendo pues la nacionalidad. Y luego lo mismo que en la pregunta del Saramiello, en respuesta es exactamente igual Saramiello. Nada más que eso, que sería como en mi caso como Chanun, Perú, Saramiello, que viene siendo como soy de Perú o soy peruano. Nada más. Las dos respuestas vienen que significando lo mismo. ¿Tienen alguna duda? ¿Podría decir cómo se pronuncia ambas frases, por favor? La de arriba, onu, nara, saramiello, y abajo, chonun, saramiello. Sí, no logro comprender todo esto. ¿Cómo? Que no logro comprender muy bien todo esto, o sea, lo de la nacionalidad, no logro entender todavía. Ya, pero exactamente qué parte. Señora, no lo entendí muy bien a la hora de decir de dónde eres. Ok, a ver, como les he dicho, lo que vendría siendo el onu no tiene un significado específico en español, solo hay que interpretación. Entonces, el onu se usa solo para dos cosas. Uno que viene siendo preguntas que tengan una respuesta en específico, por eso se usa para tu nacionalidad, que solo tienes una nacionalidad, y para preguntas que solo tengan respuesta de sí y no. Nada más solo enfóquense en esto, no les busquen el significado ni nada, porque por las puras va a ser porque los va a mandar a otras palabras que no tienen nada que ver en otras preguntas. Entonces, luego pasando a las otras dos palabras, tanto como Nara viene siendo país y Saram viene siendo persona. Entonces, combinando todo, viene siendo Onu, Nara, Saram y ello, que viene siendo que de dónde eres. La pregunta como tal, la formulación de la pregunta es así como tal. Yo solo se los estoy partiendo y explicándoles cada palabra. Nada más. Bueno, gracias. Ok, ¿tienen alguna otra duda? Ya lo tienen ahí. Y soy de Argentina, ¿cómo se dice? ¿Cuál primera, perdón? ¿Qué? ¿Cuál primera me dices? Soy de Argentina. ¿Cómo se decía Argentina?
Creo que se dice igual. Pues, Ya miren, yo solo les llegué a sacar los países como que los más comunes, por así decirlo ya, lo que es pues Corea, Japón, China, y luego saqué lo que era lo que más había en el grupo, que era de México y Perú, y bueno, y que Estados Unidos. El resto de países que no lo tengo acá puesto como tal, porque si no nos íbamos a pasar haciendo vocabulario de absolutamente todos los países y nos íbamos a demorar mucho. Entonces, eh, nada, pero al final de esos países si no los saco y se los mando. ¿Y quién tiene el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, Mis pero al final, tengo que salir ya, Miss, pero mañana seguramente darás técnicamente lo mismo, como un resumen o algo. de esto no, ya no lo voy a volver a repetir. Bueno, entonces ya le pediría a alguien los apuntes. De todas formas, gracias. Ok, entonces para pasar lo que viene siendo pues el vocabulario, acá lo de las palabras. Tanto acá voy a ir sílaba por sílaba, ¿ok? Lo que es Corea, acá primero Han y Cook. Hanguk. Hanguk viene siendo lo que es Corea, ¿ok? Hanguk. Luego acá la segunda, lo que es Japón, Ilpong. Ilbong, ¿ok? Ilbong. Luego lo que es China, Chungguk. Acá, como saben, esto, lo que es la consonante de la primera sílaba termina como una NG, entonces es como que se combina con la G que sigue, ¿saben? Entonces viene siendo como Chungguk. Luego la cuarta, se me sale. Luego la cuarta, acá lo que viene siendo México, ¿ok? México. Luego Perú, viene siendo exactamente igual, simplemente como Perú. Y la última que viene siendo Estados Unidos, viene siendo Mi Cook. Mi Cook. De nuevo todo, Hanguk, Ilpong, Chungkuk, México, Perú y Mi Cook. ¿Alguna duda? Ya lo tienen. Japón, Ninguna. por favor. ¿Cuál, perdón? Japón. Ilbong. Ilbong. Y Bong. ¿Así? Bong. Con O. Ping, Pum, ¿así? Ilbong. Y Ilbum. Ok, gracias. Ujú. ¿Ahí lo tienen o una otra duda? Para pasar. ¿Por qué tan callados hoy? Ninguna duda. Ok, gracias. Que siento que hablo solita aquí. Ok, en lo que... A ver, aquí. Esto por si acaso viene siendo lo que es la palabra como tal, por si acaso, ¿ok? En este caso lo que es esto significa formal, porque es la palabra así como se dice en el idioma, ¿ok? No es que esta palabra esté en formal y la de abajo esté en informal, no, es el significado de la palabra específicamente, para que desde ahora ya sepan cómo decir que formal e informal. Por si acaso aquí solo se divide en dos. Ya les había explicado al inicio que hay muchas formalidades, entonces venía siendo como que formal alto,
informal medio y como informal, no. Lo que es el significado de formal como tal, son solo formal e informal. No hay nada más. Las palabras como tal es solo formal e informal. Simple, no hay un formal medio o algo así. No. Profe, ¿eso se utiliza para qué? ¿Para las preguntas? ¿De manera formal e informal? Cuando uno tutea o Viene siendo cuando solo la dice palabra. usted. Ajá, pero en este caso viene siendo solo la palabra. Es Ah, el significado exacto de lo que es formal, informal, o sea, la palabra. mm, O sea, me dejo explicar aquí. Primero voy a ir por lo que es la pronunciación, porque la pronunciación aquí cambia un poquito. Entonces, si primero les voy a explicar eso. Acá, lo que es la primera sílaba, nada, pues viene siendo chong. Aquí como la SH, la O, la N, chong. No cambia nada. En este caso, con la segunda sílaba, acá vendría siendo como un det. Por ahí acá está con lo que viene siendo pues el papchim, entonces se convierte como un det. Y al final viene siendo mal, M-A-L. Y en este caso la pronunciación normal vendría siendo como shondet, mal, pero pase de aquí la pronunciación cambia un poco. Y en vez de esta pequeña como S convertirse en papchim y hacer como una D, cambia por el hecho de que le sigue una M. ¿Ok? Cuando lo que es la S le sigue una M, la S cambia a una N, ya que viene siendo como chong den mal. ¿Ok? No chong des ni chong det, es chong den con N mal. Chong den mal viene siendo exactamente lo que es la palabra formal escrita nada más en coreano. ¿Ok? Es exactamente el significado de la palabra, tómenlo como si fuera vocabulario, nada más. Chong den mal. Y luego lo que es informal, pues acá en este caso esto viene siendo pan, P-A-N, y mal, de nuevo. Pan mal viene siendo lo que es informal, nada más como vocabulario para que lo sepan. ¿Eso es para ¿Tiene pregunta? alguna duda ahí o sí, qué pasó? ¿Eso de formal e informal es para pregunta? No. ¿Para Son qué? solo las palabras como tal. Mal es como se escribe formal. En coreano es la palabra. Por eso les digo, tómenlo como vocabulario, como si fueran dos sustantivos nada más. Ok. Profe, traducido al español sería como cuando uno se dirige. En qué forma, profe, en español para entender mejor? No. Como les digo, vienen siendo solo el sustantivo, solo la palabra. No estoy Ya. partiendo formalidades ni nada, es solo el significado exacto de la palabra. Mm. Por eso les digo, tómenlo como vocabulario, nada más que eso. Pero, ¿en Mm. qué circunstancias se usan? A ver. Lo Lo que ella que, quiere dar a entender es que la palabra formal se dice así en Corea y Ajá. informal Es el mismo significado de la palabra. Es como traduciéndose la palabra perro y cosas así, es solo la traducción, como se escribe en el idioma. Pero bueno, entonces de lo que estaba usando estas dos, poder terminar con este diapositiva que me tengo hacerlo. A ver, este viene siendo el sí y el no. En el formal estándar y medio que les dije que voy a mantener absolutamente todo, por si acaso, hay un sí y un no más para más formal y hay un sí y un no para más informal, por si acaso. Yo lo voy a mantener en ese por ahora. Entonces, de lo que es el sí, nada. Acá viene siendo lo que es la N con la E y simplemente como ne, nada más. Lo que pasa con el sí es que muchísimas veces se usa hasta como pregunta, cositas así, pequeñas, como imagínense que alguien te está llamando y tú contestas con un pequeño ne. Entonces, por el hecho de ser una sola sílaba y por el hecho de contestarlo a veces como si estuvieras preguntando, hace que la tonalidad por el hecho de ser pregunta suba. Y en cierta manera, en ciertos casos suena como si fuera como una D con la E, que pasa a ser como ne
a de, solo por cuestión de tonalidad, por la pregunta, por si acaso. No es que si es que han escuchado o algo, ya han escuchado luego un de, vayan a pensar que es otra sílaba, otra palabra, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que pues es bastante usado, entonces se usa dependiendo de qué contextos y cosas, ¿verdad? El significado viene siendo exactamente el mismo. Lo digo por la pequeña diferencia de tonalidad, por cuando haces una pregunta, no es exactamente el mismo tono, ¿saben? Y pasando a lo que es, dime. O sea que en vez de ne se pronuncia como de con de. De las dos maneras. Miren, si tú estás diciendo un sí normal, hablado, sin nada, un sí básico, entonces viene siendo nada más que ne. Si usaras el sí como pregunta, por la tonalidad se que suene como de. Ah, ok, gracias. Ujú. Entonces, pasando a lo que es el no, es partido en tres sílabas, ¿ok? Viene siendo lo que es a, ni y al final io. Por el hecho de que es una pequeña palabra que ya se usa mucho, entonces el ni y el io se combina y todo se pone como un nio. Anio. Simplemente como anio. Perdón, que viene siendo que el no. Nada más que eso, en esta formalidad que les digo, absolutamente todo. Nada más. Y al final, la frase de aquí, la traducción es un poco rara. La verdad que sí, porque pues, no es como que a todo el mundo le escriban, como que sí, eso es correcto, cosas así. No. Eh, si les doy un contexto más grande, viene siendo pues cuando quieres decir un sí, pero más enfatizado, como para decir sí o correcto o que algo está bien y cosas así, como un sí más grande, un sí más enfatizado, no como un sí nada más todo seco, no, es como ne, que viene siendo machayo, ¿ok? Acá lo que es la primera sílaba, como ven, termina en lo que es como una SH, se combina con la A que sigue, por si acaso viene siendo machayo. Ne, machayo viene siendo lo que es un sí más enfatizado, como un eso es algo correcto y cosas así. ¿Ok? Solo es un sí más largo, nada más. ¿Tienen alguna duda ahí? Ah, sí, ¿cómo se pronuncia el no? Porque a veces yo escucho que pronuncian año, como si fuera el sonido de una ñ. Esto varía por también, saben, por regiones. No en todas las regiones pronuncian igual. En una región, cuando dicen el lo sé o el yo sé, dicen hará y en otras dicen harón. Entonces eso cambia un poquito, pero no es con ñ, por si acaso. Es anío. Año. Ah, bueno, yo se escucho año, como si fuera un sonido. Pero eso no existe en coreano, así que bueno, está bien, gracias. Mm. Pero también depende cómo lo va, porque por eso es en un contexto, no sé, como cute o algo así, entonces sí solo lo van a escuchar como año, porque pues, es parte del contexto tierno en el que le están poniendo, o sea, no es que todo el mundo vaya a decir año o una persona, no sé, en un rango basal de cosas así te vaya a hablar así, ¿no? No va a pasar, entonces. ¿Hasta ahí lo tienen? Sí, sí. Evítense estar hablando por el chat. Gracias. Entonces, pasando al siguiente tema, en este caso ya entra lo que vendría siendo pues familia.
como tal, todo lo que son, pues, como decir en familia y contar y más verbos y cosas. Entonces, esto se supone que ya era lo de esta semana. Ya por fin terminamos con la anterior. Y familia viene siendo lo que es Kachok, ¿ok? Kachok viene siendo lo que es familia. Aquí, por si acaso, sí es más como vocabulario, por si acaso. Ujú. Ok, aquí viene siendo más lo que es vocabulario, por si acaso. Sí hay bastante. Al final igual saben que yo les voy a dar la diapositiva, pero igual si quieren apuntar, pues me avisan. Ok, entonces, pasando lo que viene siendo pues con más vocabulario, voy a ir uno por uno de la misma manera. Acá empezando por lo que es mamá y papá. En el caso de lo que es mamá viene siendo o, ma, mi. ¿Ok? O, mami viene siendo lo que es mamá. Pasando a lo que es papá, es a, bo, shi. ¿Ok? O, mami y a, bo, shi. Mamá y papá. O, mami, a, bo, shi. ¿Ok? Luego pasando a lo que es abuela y abuelo. Aquí pues las sílabas casi que se combinan con las que son de mamá y papá. En el caso de lo que es abuela, viene siendo halmoni, ¿ok? Hal, así con J, halmoni, halmoni. Y en el caso de abuelo, acá viene siendo esta pequeña R que inicio, mira con la que sigue, ¿ok? Viene siendo haraboshi, ¿ok? Halmoni y haraboshi. De nuevo todo, omoni, aboshi, halmoni y haraboshi. ¿Ya la tienen? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Omoni, aboshi, halmoni y haraboshi. Papá, ¿cómo era? Aboshi. Se pronuncia más como una P o P. Como una B, abo. Aboshi. Aboshi. ¿Y abuelo se pronuncia también con una B? Sí, igual, haraboshi. Haraboshi. Es parecido, ¿no? Sí, es solo agregándole una sílaba adelante. Ok, ¿ahí ya lo tienen para pasar? Sí. Sí. Entonces, aquí, con estos dos. Pasa que para hablar de sus hermanos mayores, sí se parte dependiendo del género. ¿Okay? Hay tanto que hermana mayor y hermana mayor, tanto para mujer como hermano mayor y hermana mayor para hombre. Son 4 diferentes, ¿ok? Entonces voy a ir uno por uno. De lo que viene siendo pues femenino, en el caso de las mujeres, a lo que es el hermano mayor de una mujer, viene siendo lo que es opa. ¿Ok? Ya les he explicado hasta el inicio con el alfabeto que es una doble P, op y pa, opa. Suenan las dos, opa. Y hermana mayor para una mujer viene siendo Ani, ¿ok? Ani, con doble N, Ani, Ani. Luego, pasando a lo que viene siendo hombre, en este caso, hermano mayor para un hombre viene siendo Hyung, aquí lo que es como una J y O y una NG, Hyung. Y luego lo que es una hermana mayor para un hombre viene siendo lo que es Nuna, ¿ok? Todo de nuevo, Opa, Omni, Hyung y Nuna. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Pero es bueno repasar.
Ok, pasando esto. Aquí en este caso lo que es mujer y lo que es hombre. Ok, en el caso de lo que es mujer viene siendo yo, cha. Ok, yo, cha. Y lo que es hombre es nam, cha. Ok, yo, cha y nam, cha. Nada más. Aquí lo que es hermano menor, aquí si es fuera de géneros, para solo en hermanos mayores si se divide en 4, en lo que es para hermanos menores solo son 2, aquí normal. Lo que son las 2 sílabas de aquí, que viene siendo acá pong, lo que viene siendo acá tong y acá seng, tong seng, viene siendo hermano menor, ¿ok? Me refiero solo a esas 2 sílabas. Como tal, es hermano menor, pero sin géneros, sin acá decir como hermana o hermano, no, es hermano menor sin saberte el género, punto, es un hermano menor y ya. Es como cuando te preguntan cuántos hermanos menores tienes y no se refieren si son hermanas o si son hermanos, sino como en general, ¿ok? Tonsen viene siendo como hermano menor, así en general. Agregándole lo que son la primera sílaba, en este caso la sílaba nam, así como nam donsen, se convierte en hermano menor, en este caso hombre. Y agregándole en este caso la sílaba yo, que sería yo donsen, se convierte en hermana menor, pues mujer. ¿Ok? Pero si fueran solo las 2 sílabas, es como hermano menor en general. Puede ser tanto hombre como mujer. Agregándole la sílaba tanto como nam o yo, sí te da el género completo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Si se dan cuenta, son las sílabas que están aquí, tanto de mujer como el yo, y en hombre el nam, ¿ok? Por ese caso. Y acá, al final, en este caso viene siendo Hyung-che. Hyung-che viene siendo hermanos. Un grupo de hermanos, imagínate que no sé, tienes 5 o 6 hermanos, tanto mujeres como hombres, entonces en general, fuera de géneros y todo, es solo Hyung-che, te refieres a absolutamente todos los hermanos. Nada más. ¿Alguna duda ahí? Ninguna duda. ¿Podría cuál, perdón? Repetir de nuevo para escribir la traducción. Ajá, en este caso voy desde arriba ya. Yo cha, nam dong sen, yo dong sen y hyung che. ¿Ok? En el caso, por si acaso, de que solo fueran las 2 sílabas y no estarías poniendo lo que es nam o lo que es yo, la pronunciación, como ya saben, ligeramente cambia por el hecho de estar al inicio y suena más como un tong sen, como si fuera como una pequeña P al inicio. En cambio, cuando está la palabra completa con la sílaba adelante, suena como una D. Es una pequeña diferencia por el hecho que está al inicio y acá porque pues ya está en el centro. Pasaría a ser como un tongsen, en este caso como nam dongsen. Ok, gracias. Puede decir cómo se dice hermana menor. Hermano menor nam dongsen y hermana yo dongsen. Ok. Ok, a ver. Aquí, por favor, la mayor atención del mundo, porque pues vamos a entrar un poco más en lo que son verbos y partículas. Entonces, quiero explicarles de nuevo cada cuadrante, pero pues para poder sacar más frases como tal, ¿ok? Como ya les dije, en lo que es el coreano, todas las frases, cada palabrita, cada cosa tiene un porqué. Entonces, por eso absolutamente todo se parte, ¿ok? Entonces, por eso yo les he partido cada cosita para que podamos llegar a algo. Entonces, empezando aquí, ese de acá, viene siendo lo que es el verbo ita, ¿ok? En este caso la pronunciación, acá es como una doble S, pero ya saben que se convierte por el papchin y todo eso. Entonces es como si hicieras una doble T, ¿ok? Acá es it, ta. Es como si hicieras una doble T, que viene siendo como decir como así,
¿saben? Como una doble T, ita. Ita, como una doble T. No es solo como ita, de solo una, no, doble. Ita viene siendo lo que es, en este caso, como les explico un poco, los verbos tienen muchos significados, ¿saben? Y eso, que los verbos que son muchísimo más comunes, entonces tienen muchísimo más significados. En este caso es un verbo bastante usado realmente, y entonces el significado, sus dos principales y las que más se usan, vienen siendo estas. Uno, para decir cuando tú tienes algo, por decir como yo tengo un carro, yo tengo un computador, yo tengo una casa, yo tengo hermanos, yo tengo papá, y cosas así, ¿saben? Yo tengo algo cuando te refieres a algo posesivo que es tuyo, ¿ok? Que nada más vendría siendo como el verbo tener, de que tú tienes algo y ya. Y el otro significado, por el que él también se usa, viene siendo en lo que son lugares. Que la referencia acá viene siendo cuando algo está o existe. A lo que voy, vendría siendo como cuando dices como yo estoy en el colegio, o sea que tú estás en un cierto lugar, se usa este verbo, de que tú estás en ese lugar. Cuando te refieres a que un cierto objeto, una persona o cualquier cosa, cualquier material o persona o animal o lo que sea, esté en un cierto lugar, usarías lo que es este verbo ita para referirte. Entonces, como les vengo diciendo, las dos principales son, uno es el verbo tener, de que tú tienes algo, algo que es tuyo, pues un posesivo, fin. Y el otro, que es cuando te refieres a que algo está o existe en un determinado lugar, que viene siendo, pues, nada, como decir, cuando yo estoy en mi casa, yo estoy en el colegio, mi perro está en la calle y cosas así, cuando algo está o existe en un determinado lugar. Nada. En lo que viene siendo, pues en este caso, lo que es la conjugación como tal pasa a ser isoyo. Aquí, como ya saben, acá ya no se hace lo de que es el papchin por el hecho de que le sigue lo que es una vocal y entonces se combina. Y aquí viene siendo una doble S en consonante y suenan a las dos S, ¿ok? Es is, so, yo, las dos S, isoyo, is, so, yo. ¿Ok? Y soy yo viene siendo la conjugación, en este caso, pues tanto en presente, pero pues estamos hablando en presente aún, y en la formalidad que les vengo diciendo que es la formalidad estándar y la media. ¿Ok? No es en formal alto ni en informal, está en la que vengo diciéndoles hasta ahora. Entonces, el verbo como tal, ita, y lo que es la conjugación, y soy yo. Pasando acá al segundo cuadrante, pasa que acá primero sí tengo que explicarles un poco el hecho de que en lo que es en coreano hay ciertos verbos, no les vengo diciendo que todos, no, son unos cuantos, aparte de que son como verbos irregulares y cosas así, vienen estando lo que son los antónimos en verbos, ¿ok? Es como decir, como el verbo ser y estar, y este es su antónimo que vendría siendo el verbo no ser o no estar. Y así, que luego está el verbo como saber, y luego su antónimo que es el verbo no saber. Y así, por si acaso, esto no combina con absolutamente todos los verbos, serán unos pocos, es una cantidad bastante mínima, pero sí existe. Lo que lo hace un poco complejo y lo que lo hace variar es por el hecho de que obviamente van a haber conjugaciones y van a haber cosas para poder pasar lo que son tus oraciones de positivo a negativo, que es como yo tengo un carro y para que tú puedas ponerlo como en negativo, tendrías que en español como agregarle ese pequeño no al inicio, que sería como yo no tengo un carro para decir tu oración. En negativo sí hay ciertas conjugaciones y ciertas cosas que en un punto las vamos a ver, sí, obviamente, que después simplemente como español agregándole ese pequeño no es casi que lo mismo porque solo agregas un par de sílabas y en un caso solo una. Entonces, para estos verbos que sí tienen antónimos, no puedes usar esas conjugaciones del no, de agregar solo como un no, y en este caso, como es el verbo tener, como les venía diciendo, como yo tengo un carro, no puedes hacer la conjugación con ese no para decir como yo no tengo un carro. No, ya que este verbo tiene su antónimo, que es el que está aquí. Bien, ahorita les voy a explicar. Entonces, este verbo tiene su antónimo. A lo que voy.
En este caso, la pronunciación viene siendo lo que es opta, ¿ok? Acá viene siendo pues como una O abierta, acá como una B, y esta S que viene siendo como patching, de nuevo, suena como una doble T con la que sigue. Opta, ¿ok? Opta viene siendo el antónimo de lo que es el verbo ita. A lo que voy, si el verbo ita tiene el significado de que, del verbo tener, de que tú tienes algo posesivo, opta viene siendo lo contrario, que es el verbo de no tener y de que algo no es tuyo. Luego, en este caso, el verbo ita tiene el significado de lo que es de que algo está o existe en algún lugar. Entonces, de la misma manera, opta es su antónimo y entonces es lo contrario, de que algo no está o de que algo no existe. Con los ejemplos que estaba usando, si en ita usabas para decir como yo tengo un carro, tendrías que usar opta para decir como yo no tengo un carro. Y en este caso también como para lo que son lugares, cuando dije como yo estoy en el colegio, tendrías que usar para decir lo negativo en tu oración, opta para decir como yo no estoy en el colegio. Como les vuelvo a decir, no todos los verbos tienen antónimos, no es algo que pasa absolutamente todo el tiempo, son unos cuantos, literalmente son muy poquitos, pero sí hay. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. No es como que en el momento en que vayamos a ver con las conjugaciones para pasar las oraciones a negativo, no pueden usar estas conjugaciones al menos con este verbo, porque este verbo sí trae su antónimo como tal. ¿Ok? Sí hay antónimos en verbos. Entonces, pasando a lo que viene siendo pues la conjugación, de nuevo, ya que desde ahora sí les explico, para ustedes armar oraciones y cosas, no pueden dejarlo simplemente con lo que es la sílaba ta al final. No, es una formalidad, sí, pero es una formalidad que se aprende muchísimo más en avanzado para que puedas entender por qué lo dejan con esa pequeña sílaba. Entonces, ahorita no. Cada vez que ustedes quieren escribir oraciones o cosas, tienen que conjugar todos sus verbos, no dejarlos como así, como en su forma básica como tal, no, tienen que conjugarlo. La conjugación viene siendo pues esta y es la que tiene que estar en sus oraciones, no el verbo solo como tal, tiene que estar la conjugación. Entonces, en este caso pasa a ser lo que es opta a op, so, yo. Aquí de nuevo el papchin se pierde y se combina con la vocal que sigue y pasa a ser op, so, yo. ¿Ok? En este caso era ita, pasa a ser isoyo, y en este caso opta pasa a ser op, so, yo. Pues nada, ¿tienen alguna duda ahí? Yo, Dime. yo tengo una duda. El yo, si no me recuerdo, también era. Yo había escuchado que era para no tengo idea. Es parecido, ¿no? ¿O también significa igual? O sea, en general, pues como venía diciendo, viene siendo lo que es el verbo no tener. Entonces hay ciertas frases y cosas que vienen siendo un poquito usadas, que obviamente dependiendo del contexto. No es como que si lo que lo hayan dicho, la verdad, si te pones la traducción como no tengo idea, no es que el verbo signifique eso, sino que pasa que hay ciertas frases en coreano que son bastante largas y así como yo he visto cosas en dramas y cosas así, que te lo combinan mucho. Y pasa que si la frase y la pregunta ya viene siendo extensa y todo, y se da a entender bastante, entonces las respuestas son bastante cortas, son un pequeño verbo con una pequeña conjugación, no es como que mucho rollo. No es como en español sí decimos muchísimas más cosas y entonces por eso la traducción puede ser que te la hayan puesto como eso por cuestiones de contexto, porque aquí todo varía y depende por contextos. No es que necesariamente la conjugación signifique toda esa frase completa como tal, porque pues la palabra idea no está dentro de lo que es el verbo, pero sí, debe haber sido simplemente por lo que es contexto. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, ¿este ya lo tienen? Yo me perdí, la verdad. ¿En qué parte? Me perdí en el momento que cambia, porque me distraje porque casi la palabra
es igual a opa. Entonces desde ahí yo dije, bueno, entonces, ¿qué está pasando? No entiendo. Ok, sí. Sí, hay muchas palabras que suenan parecido, pero yo estoy diciendo como opa, no tanto como opa, pero sí. Es una ligera confusión. Pero, o sea, lo que les vengo diciendo es nada, que los verbos tienen antónimos. De que si se aprenden muy bien lo que es el significado de esta, pues el otro les va a ser súper sencillo, ¿sabes? Porque solo el antónimo es como agarrar un verbo positivo y entonces que el otro pasa a ser todo lo contrario del otro, ¿sabes? Solo tener uno un positivo y el otro un negativo, pero el significado va a ser el mismo. Ok, y en el momento que se cambia al obsodio, eso ahí también me perdí. ¿Eso se debe a qué? Okay. Es porque viene siendo pues el antónimo. Como venía diciendo que en este caso lo que es isoyo viene siendo como tener algo y en este caso nada más es netamente el antónimo del verbo como tal, que pasa a ser como tener algo y en este caso el verbo de aquí, porque también es un verbo, significa no tener algo. Nada más es el contrario del otro. Sí, el significado de acá, lo que es ita, les quedó bastante claro. Entonces lo que es acá es bastante sencillo porque es solo totalmente lo contrario a lo que es. Nada más. Que si ita es tener algo, opta para ser a no tener algo. Que si ita va a lo que algo está o existe en un determinado lugar, opta viene siendo lo contrario de que algo no está o de que algo no existe en el determinado lugar de la misma manera. Es solo lo contrario uno del otro. Entonces, en el momento de decir lo contrario, ya no se negaría como decir no, sino que es como que el significado es cierto. Ajá, exacto. Ya no estarías usando la conjugación como es en español que tú pones el no, 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 es solo el antónimo total. Ok. Ok, entonces, pasando a lo que venía haciendo la parte de abajo. Como ven, está lo que es la partícula, que en este caso marca lo que es el sujeto que la semana pasada les mencioné así como un par de veces. Entonces, eh, a ver, comparando con lo que era la otra, en este caso, esta es de la misma manera y K, ¿ok? Y para cuando la palabra o lo que tú vayas a resaltar termina en consonante y K para cuando tu palabra o lo que tú vayas a usar termina en lo que es vocal. Nada más que eso, igual cuando vimos el y n, que se parte por consonante y por vocal, que es la partícula que te resaltaba el tema. En este caso, es una partícula que te marca netamente lo que es el sujeto en tu oración. Como ya les venía explicando, en una oración, ya que como los verbos van al final, te van a quedar muchos sustantivos sueltos, muchísimos sustantivos sueltos, y al menos en español puedes partir una cosa con otra, que es si tú dices como, perdón, mi mamá va al mercado, entonces partes. Y como va viene siendo el verbo te ayuda a partir tu oración y te deja la parte como mi mamá, el verbo y luego el mercado. Y te deja las dos partes separadas. Y tú ya sabes que lo que va antes del verbo viene siendo el sujeto y luego lo que es después del verbo, pues el complemento y así sucesivamente. En cambio, si en coreano los verbos te van al final, no tienes nada que te parta la oración y te diga cuál es cada cosa. No hay. Entonces, ya que en coreano viene siendo como mi mamá, el mercado va, ya que el verbo pues va al final. Y entonces tienes dos sustantivos ahí. Obviamente en este pequeño contexto y ejemplo, la oración es bastante corta, es como que tienen que buscarle mucho sentido, pero pues es a lo que me doy a entender. Que en este caso la partícula solo te resalta el sujeto, nada más. En este caso, si pusiéramos la oración en lo que es en coreano como tal, pues obviamente lo que es mi mamá viene siendo el sujeto y resaltarías nada más con esta partícula y poniéndole ahí al costado de lo que es mi mamá, para resaltar que es el sujeto de tu oración y ya está. Porque créanme, las palabras se pueden poner en cualquier lugar y aunque si le cambiamos la frase
esté fuera de contexto lo que voy a decir, sí. Pero si tienes dos sustantivos y no sabes cuál es cuál, la frase también se puede tornar a ser como el mercado va a mi mamá. Pueden ser dos cosas diferentes. Obviamente que en este caso pues no tiene mucho sentido, pero es como decir, a ver, mi mamá va hacia el perro. Voy a ponerlo de esa manera, para que pues sean dos seres vivientes. ¿sí? Y mamá va hacia el perro. Entonces, si tú lo pones como sería como en coreano, te quedaría mi mamá, el perro va, nada más. Y entonces te queda mi mamá y el perro. Y luego, pues al final lo que es el verbo es que ir. Ya sabes de que algo está yendo, pero ¿cuál de las dos partes está yendo? No sabes cuál de las dos partes está yendo, porque no tienes ninguna partícula ni algo que te resalte que una de las dos está yendo. Puede ser que está yendo el perro hacia tu mamá, o puede ser que tu mamá está yendo hacia el perro. Es a lo que voy. Para eso son las partículas, para que puedas entender y enfatizar lo que quieres. Que si tú pones la partícula, en este caso marcadora del sujeto, en el perro, pues te refieres a que el perro va hacia tu mamá. Que si la pones en tu mamá, es que tu mamá va hacia el perro. Es a lo que voy. Para eso sirven las partículas. Como les digo, en este caso el ejemplo es bastante corto. No es que sea algo muy irrelevante o súper, hiper, mega necesario. No. Pero en casos más largos se van a dar cuenta de que hay muchos sustantivos sueltos. Y por eso están las partículas de tiempo, de lugares, en este caso del sujeto, luego de los objetos y así sucesivamente, para que cada sustantivo tenga su función dentro de la oración. Sino, como les acabo de explicar, sino las palabras se pierden, ya que ninguna tiene una función y se pueden confundir en el significado y simplemente combinar una con otra. Nada más que eso. Entonces, a lo que iba. Esta viene siendo la partícula marcadora del sujeto, lo que es I y K, y para consonantes, K para vocales. Hasta ahí. A ver, esta con la que vimos la vez pasada les había comentado que eran las dos principales. Son las dos más usadas. Lo que es inang no se usa así como que 100% del tiempo por el hecho de que la énfasis que te da es muy fuerte porque te refieres al tema principal de todo lo que estás hablando. Y entonces hace que obviamente ahorita no lo van a notar porque son unos ejemplos bastante cortos, pero si tuvieran que decir un párrafo, si tuvieran que decir un discurso, una pequeña lectura y cosas así, ahí sí ya es algo que pues vamos a ir aprendiendo con el tiempo, obviamente, pero no es lo mismo que usar una partícula que te marca el sujeto en tu oración y no te va a hacer nada más que resaltarte el sujeto para poder separarlo del sustantivo que poner una partícula que te va a resaltar el tema principal en absolutamente todo. Ahorita que vas a conseguir a las dos, va a estar bastante bien, no hay ningún problema. Yo me voy a contextos más grandes que obviamente los vamos a aprender de acá a muchas más semanas adelante, porque primero tenemos que pasar por todo lo que es gramática básica para que tengan una base. Entonces, nada, pequeña diferencia entre una y otra es que la partícula del tema, que viene siendo in, también se usa aparte de para el tema principal, también se usa como para comparar cosas una con otra y así. Como les digo, las dos vienen siendo principales, sí, pero obviamente depende del contexto y depende de qué tanta énfasis quieras dar con las cosas que vas a decir. Varía mucho. En cambio, esta, que viene siendo la partícula que te marca simplemente el sujeto en tu oración, pues no te va a hacer mucho. No va a crear diferencia en tu oración, no va a crear una énfasis más grande. No, solo te va a marcar el sujeto para que puedas separar, como les acabo de explicar, que para que sepas qué parte está usando lo que es el verbo, así como dije que mi mamá va hacia lo que es el perro, o si no sería como el perro va hacia mi mamá. Ahí varía pues dependiendo dónde pongas la partícula del sujeto. ¿Ok? Es solo para partir eso. ¿Tienes alguna duda ahí? Yo, Dime. perdón, es que me perdí en la que funcionaba para la partícula I. ¿Lo podría volver a repetir? Ok, la partícula por si acaso viene siendo la misma, lo que es el contexto es la misma, solo varía por el hecho de si es consonante o vocal. Como les dije, las partículas van pegadas a las palabras y hace que se convierta toda una sola en una palabra nueva. O sea,
con la sílaba puesta al costado. Las sílabas no van aparte, no son palabras aparte, las sílabas no tienen significado en traducción, no te cambian los significados en traducción, no es que esta partícula signifique la palabra, sujeto o algo así, no, solo te ayudan a resaltar y enfatizar como para marcar que esa palabra es eso. Es como ponerle una X a una palabra y decirle, no, que esta es tal cosa. Pues como para agarrar, tienes un montón de palabras y pones que con diferente color marcas cada cosa. Como con resaltador, pones que en rosado, que es el sujeto, que en azul es el verbo, y así sucesivamente. Entonces, esas son las partículas que solo te ayudan a marcar las palabras. ¿Okay? No te van a cambiar significados y cosas, no. Entonces, por eso van pegados a lo que es la palabra. La diferencia entre una y otra es solo por consonante y vocal. Ya les dije que en lo que es el coreano, la mayoría del tiempo todo se basa en consonante y vocal. Lo que es cuando tu palabra que vas a usar, o tu sujeto en este caso, termina en lo que es una consonante, se usa lo que es la partícula I. Y si termina en una vocal, se usa lo que es la partícula K. Nada más. Ok, gracias. Ok, ¿tiene alguna otra duda o hasta ya lo tengo? Esto, profe, eso va dependiendo de cómo termine el verbo, ¿verdad? Se coloca la partícula. Sí, lo que acabo de decir, sí, termina en consonante en vocal, ¿verdad? Claro, dependiendo en qué termina tu palabra o lo que vayas a usar. Ok. Y entonces cuando una persona está hablando, pues en coreano, tiene que nombrar esa partícula para que la persona que lo está escuchando, pues interprete de quién se está refiriendo, a quién le está haciendo referencia, o a quién está recayendo la acción, algo así, o quién está haciendo, ¿sí? Claro, pues obviamente que cuando armas toda tu oración, pues las partículas ya vienen con cada sustantivo y como digo, o sea, al combinarse con el sustantivo como tal, ya viene pegado, entonces se convierte como en una palabra y entonces las partículas solo son, miren, son una sílaba nada más, son como pequeños sonidos que te ayudan a entender cuál es cada cosa. Son como los signos de puntuación en español, que uno, por lo menos cuando se expresa en una oratoria, entonces uno va haciendo las pausas por lo menos de una coma, si es punto y coma, algo así. Pero bueno, sí, yo lo asocio así, pero en este caso hacer referencias a la acción que va a realizar las personas, si hay dos personas en el contexto. Y una va a Claro. estar haciendo una cosa y la otra está esperando lo que va a hacer la otra, algo así. Claro, como digo, cada quien lo asocia como puede y como lo entiende, pero no tanto como ponerlo como los signos de puntuación, por el hecho de que no vas a parar para seguir. No es como que vas a decir una palabra, la partícula y vas a tomarte un tiempo para seguir hablando. No, las frases obviamente son complejas y son largas, entonces se tienen que acostumbrar a hablar fluido y obviamente ahorita no, pero con el tiempo se lo van a aprender. Entonces, no es como que tengan que hacer pausas por palabras. No, es así como ustedes en español, yo en este momento estoy hablando una frase normal, como si nada, de la misma manera lo tendrían que hablar. No estar como parando cada palabra y así, no. Todo de corrido de la misma manera. Yo tengo una duda. El marcador, la partícula marcador del sujeto va en el sujeto mismo, por ejemplo, en el ejemplo de la mamá, se va al último de la palabra de la mamá o del verbo en sí. No, Más o no, menos va, me confundí en esa parte. va en lo que te marca el sujeto. Lo que tú sea tu sujeto, en este caso, en el ejemplo de lo que es la mamá, pues va al costado de lo que es la mamá. Sería como mi mamá y pones ahí el sujeto. Las partículas no van en los verbos, van en lo que son los sustantivos y entonces en lo que son las palabras. Al costado de lo que iría la palabra. ¿Y forma una palabra en sí? O sea, por ejemplo, mamá y termina con una I. Sí, no, una vocal, mamá, ga, ka, algo así. Sí, sí, ahorita lo vimos, acá está, acá está. A ver, se los pongo acá. Dime. Ujú.
No, como venía explicando ahorita un La poco, semana, es bastante diferente, ya que pues la partícula que vimos la semana pasada te resalta el tema principal, no el sujeto. Desde ahí mismo decía, ajá, el tema principal de toda tu conversación. O sea, es decir que esta partícula que estamos viendo ahorita simplemente se va a usar cuando el sujeto esté remarcado en la conversación. Es decir, si estás hablando de tu mamá, vas a poner pues la que empieza como cal, que sería la K, ¿no? Ajá, que es la que justamente estoy poniendo ahorita en lo que es la pantalla que ustedes ven. Estarían poniéndolo así, al costado. En el costado, en este caso, de lo que es mamá, simplemente le agregan la sílaba K, nada más. Y se convertiría toda la palabra como en homónica. Ahí está. De la misma manera con aboshi, que sería como aboshika, halmónica, y así sucesivamente, obviamente. Es solo una pequeña partícula que se pone al final, nada más. Haraboshika, halmónica, y así sucesivamente. ¿Y hay algún sujeto que termine en consonante? Porque esto es con el ejemplo de mamá, papá, abuela y abuelo terminan en vocal. ¿Alguno que termine en consonante? Aquí, lo que es hermano mayor, por si acaso, no es exactamente un sujeto, es cualquier sustantivo, cualquier palabra, cualquier nombre, cualquier cosa material, cualquier objeto, todo, absolutamente todo, todo en la vida es un sustantivo. Entonces, lo que son las manos, que pies, cabeza, no sé, computador, teclado, celular, todo es sustantivo. Entonces, obviamente, donde lo pongas en tu oración se va a convertir en el sujeto o no. Entonces, a lo que voy es resaltar en este caso para convertir tu sustantivo al sujeto de tu oración, es poniendo pues la partícula que en este caso le va. En este caso, voy a usarlo con lo que era el ejemplo Hyun, que viene siendo pues que hermano mayor, y le pondrían la I, nada más al costado, que sería como Hyungi. Aquí, lo que esto pasa es que termina como una NG, entonces por eso esa G se combina con lo que sigue y pasa a ser Hyungi. ¿Ok? Acá sería lo mismo, sería como Opa, pasa a ser como Opaka, luego acá lo de Oni como Onika, Hyun pasa a ser Hyungi, Nuna pasa a ser como Nunaka, y así sucesivamente. De la misma manera las otras que vimos acá. En este caso, lo que es como Namdonsen termina de nuevo en consonante, entonces le ponen la I, que sería como Namdonsengi. Sengi. Namdonsengi. Y de la misma manera con el otro, como Yodonsengi. Nada más que eso. Ah, lo voy. Chévere, yo ya lo entendí. mis, Ay, mis, yo, o sea, le voy a decir lo que entendí para ver si es que no me estoy equivocando. El I A y ver. el K es para marcar el sujeto o quién realiza la acción, quién o qué lo hace. El un y el nun se utiliza para marcar el tema de la oración, o sea, de qué se habla o para expresar contraste. Bueno, Renante dijo más o menos eso y no sé si lo cogí o no lo cogí. Sí, sí, está bien. Gracias, mi. y entonces cuando el tema principal o cuando estás hablando y te vas a referir a ti mismo, pero de una manera informal, es el yoga, así, junto. Con el pronombre yo. Ajá, pero de la manera informal. Yo, ¿cuál yo? Pasa que al ponerle al yo, ponerle el K, cambia y se convierte como en checa. Ajá, es algo, es una pequeña como fusión que se hace entre los dos. No pasa a ser como choca, sino es como chega. Es algo que sí, sí cambia, pero sí, si te estuviera refiriendo a ti solo como un sujeto y no como, como les había puesto la semana pasada, que era la presentación de ustedes, entonces el tema principal es muy diferente, obviamente, que poner solo un sujeto. Entonces, para el tema principal, porque ustedes están presentando, sí se usaba lo que es el men. Pero en este caso, si estuvieras hablando de ti como un sujeto normal en una oración, sí pondrías simplemente lo que es el caso.
Ok, gracias. Ok, ¿nadie más tiene más dudas o algo? Para ya pasar a la siguiente, porque de verdad si tienen alguna duda, si sale más mínimo, díganme ahora. La partícula, ah, la partícula para vocales se pronuncia ga o ka. Es como K, ni ga, ni K. Entre las dos, con ga. Ok, gracias. Claro, estaría yendo, obviamente, en la palabra que lo pongo, pues obviamente va al final. No va al inicio ni en medio, no, siempre al final. Profe, Obviamente, o sea, no, dime, ¿qué pasó? profe, me confundí en la parte que usted anteriormente le compartió a la compañera, cuando por lo menos se refería a hombre o mujer, hermano, y le colocábamos, y cuando terminaba en vocal, le agregábamos la partícula. Ahí no, ahí me enredé, profe. Aquí, ok, a lo que iba es solo, a ver, enfóquense en dos palabras, las dos de aquí nada más. Ya, a ver, solo voy a usar esas dos palabras porque no se entiende mucho. Acá sería K y acá sería I. Es nada más por diferencia de lo que terminan. En este caso, lo que es Namdonsen termina en consonante, por eso se usa la partícula I, nada más. Y Namcha termina en lo que es una vocal, entonces por eso se usa la partícula K. Como les digo en coreano, básicamente casi todas se forman de esa manera, que es por diferencia de consonante o vocal. Entonces es algo que sí se usa bastante, diferencia de lo que es para consonantes y para vocales. Ese profe hace referencia que él es un hombre y ella una mujer, eso hace quedarse la partícula en esa palabra. No, en realidad lo que es la partícula solo te resaltar que estás hablando de un sujeto en tu oración, no te cambia géneros ni nada. O sea, como les estaba explicando, la partícula no te cambia el significado de lo que es la palabra. Por decir, si tú pones, como decir, la partícula al costado de lo que es mamcha, así como namcha, no te lo va a cambiar y te va a decir como que te refieres a otra cosa. No, no. Las partículas no te cambian el significado. Es como cuando uno dice en español, digamos, un ejemplo, una oración cortica, digamos, María está, bueno, en el ejemplo que usted dijo, va al mercado. Entonces, más adelante hay otra oración que dice, ella está comprando frutas, es decir, ella reemplaza a María y acá la partícula reemplaza, digamos, o hace referencia el ella, la partícula, que se está hablando de María, ¿sí? Algo así. Sí, o me enredé. Ya. No, a ver. Porque cuando Si uno te me dice enredaste María, mucho. María, digamos María, y en la misma oración uno dice ella, ese ella se refiere a la misma María. Entonces, esa partícula cuando se coloca, digamos, en una oración, hace referente a ella misma. O sea, los pronombres. Ella es Ajá, pronombre. O sea claro. que, Sí, ella, lo que pasa es que ella se ha confundido un poco y ha pensado que la partícula te cambia ciertas cosas. No, pues sí, en coreano es un poquito confuso ahí por el hecho de que no es como en español, que tú dices como María va al mercado y luego ella compró frutos y cosas así. De parte, y obviamente el pronombre reemplaza a la persona. En lo que es el coreano, no se usa los pronombres absolutamente todo el tiempo. Ciertas frases nomás es como que continúa una cosa con otra y cosas así. En ciertos casos sí se usan los pronombres, en otros casos no. No es algo que sea todo el tiempo, no. Lo que es la partícula sola como tal, solo te resalta
lo que son los sujetos en la oración. En el caso, como tú decías, como María va al mercado, estarías poniendo la partícula al costado de María para resaltar que te refieres a que María como sujeto fue al mercado. Nada más que eso, ya que pues si tu oración de María va al mercado la pones en coreano, sería como María el mercado va, ya que pues el verbo pues va al final. Entonces por ir el verbo al final te quedan dos sustantivos sueltos, tanto María como el mercado. Y como te quedan dos sustantivos sueltos, voy a volver a usar lo que dije hace rato, que sería como pueden significar el contexto tanto como el mercado va a María, aunque no tenga sentido aquí, así se podría interpretar, como el mercado va a María, como también se interpreta como María va al mercado. Entonces, lo único que hace la partícula es ayudarte a resaltar el sujeto en tu oración, para que si tú en este caso pones la partícula al costado de María, te refieres a que la persona está yendo al mercado y no que el mercado en este caso está yendo a ella. Me doy a entender ahora. Sí, mi profe, entendido. Y ahora sí aclaré eso. Muchas gracias, profe. Ya me perdí. Ya estaba más o menos entendiendo y ahora ya otra vez. Unas se pierden y otras se encuentran. Es Es que, o sea, yo sé, porque no todos, en el ejemplo, no todos lo yo también quiero interpretamos de saberlo. la misma manera. Es de A ver, que, no importa, así sea la duda más mínima, dime. es de que en el ejemplo me gustaría verlo en coreano, haber escrito para poder entenderlo, porque cuando usted habla, yo trato de imaginarme cómo es lo que explica y me pierdo ahí. Okay. Voy a hacer lo de María, ¿no? Ya, en este caso le pones el K aquí. Por eso. So, voy a intentar hacer el ejemplo en este caso con esta manera, para que no suene tan... Ya. A ver. A ver. En este caso solo le cambié escuela por mercado, para no ponerle mercado como tal, porque pues el mercado es muy general y se puede referir a miles de cosas. Entonces, para referirme en este caso solo a colegio, les voy a partir cosita por cosita. Lo que es María, pues nada, aquí, lo que es María, fin. Lo que es K, les digo que es la partícula que en este caso resalta lo que es el sujeto. ¿Okay? Les voy a poner el mismo ejemplo sin partículas, para que vean a lo que me refiero y la diferencia total que te va a hacer Google. Aquí. Ya. Aquí. Pues nada, María viene siendo que María, así escrito en coreano. Hakyo en este caso viene siendo lo que es escuela, colegio, nada más. Y acá lo que es kayo viene siendo lo que es la conjugación del verbo ir, ¿ok? Nada más está en presente y en el formal estándar. Nada más, eso es algo que vamos a ver la próxima semana o algo así, entonces
es algo de lo que se preocupen ahora, solo estoy intentando que lo entiendan en coreano como tal. No quería poner la frase como tal por si luego se me vayan a perder y dicen, pero acá hay otra partícula, así que no le gusten mucha cosa al asunto porque es solo para darles bien la explicación de lo que es la partícula. Aquí. Entonces, la traducción como tal viene siendo como María va al colegio o María va a la escuela. ¿Ok? Entonces, a lo que iba con la partícula, en este caso K, y en este caso está la partícula de lo que es del lugar, que es E. ¿Okay? Hay más partículas para el lugar, como les digo, solo por el hecho de poderles explicar. Hasta se la puedo quitar y no va a haber ningún problema porque es una frase bastante corta. Entonces, la diferencia entre poner una partícula o no es por el hecho, al menos en esta frase es corta, no es como que se me vaya a perder mucho, pero igual, tienen dos sustantivos juntos. María viene siendo un sustantivo y Hakio viene siendo otro sustantivo. Aquí te puedes, Hakio viene siendo pues el verbo ir. Aquí se puede referir tanto como, aunque suene tonto, sería como el colegio va a María, como también puede significar que María va al colegio. No porque el sustantivo esté al inicio, significa que vas a empezar por ahí, por decir la traducción o el contexto, no. Puede estar al revés, puede estar Hakio adelante y María después, y a María ponerle el K del sustantivo, y aún así se va a entender. O sea, como les vengo diciendo, sigue siendo raro, y no es que todo el mundo escriba así, por si acaso, es solo para que ustedes puedan entender el contexto de lo que quiero decir. Imagínense que lo ponen al revés, aquí, que ponen Hakio y luego ponen María, pero que la partícula la ponen al costado de María, aunque sí viene estando mal escrito porque pues hay que poner pues al inicio así todo bonito, por así decirlo, no estaría mal. Y aquí se va a sobreentender muchísimo, aunque la partícula la estés poniendo que en la segunda palabra, ¿ok? Por si acaso. Entonces, si no ponen partículas, como dice en la segunda oración, nada, se puede sobreentender tanto como el colegio va a María, o si María va al colegio. Puede ser cualquiera de los significados y no hay nada que te esté especificando cuál es tu sujeto, en este caso la oración. Entonces es por eso que es como acá en lo que está arriba, se pone lo que es el K, nada más para interpretar y poner qué es el sujeto de tu oración, en este caso sería María. Y para que puedas decir como María va al colegio, no que el colegio está yendo a María. Nada más por eso. ¿Ahora sí entendieron? Sí, ya entendí. Sí, Sí. Gracias. Yo tengo otra duda, lo siento. No, sí, tranquila. Es que ve que usted explicó que en Irumi también lleva la I, pero no entendí muy bien por qué explicó eso. Esto está aquí, creo. Ah, sí. ¿Esto? ¿Irumi? Sí. Ya. Nada, es porque el sujeto en este caso viene siendo Irumi. Nada más por eso. Porque creo que se les llega a explicar la diferencia entre por qué ponía el I y no el U, por el hecho de que si ustedes en este caso ponían el U y no esta partícula, sino que ponían esta, sería como Irumi, para preguntar que cuál es su nombre o cómo se llama la persona o a quien me estén preguntando, es porque le dan mucha énfasis. Ya les dije, esta partícula es un poquito tediosa porque sí te da demasiada énfasis a la palabra. Y entonces hace que suene muy fuerte lo que es el preguntar cuáles son sus nombres. Es como que hay demasiada énfasis en lo que es la pregunta y entonces hace que suene un poco raro porque hace que el pequeño contexto que intentas dar es como si solo quisieras saber de su nombre, es como si tu único interés fuera eso, ya que haces que suene que el cómo se llama fuera el tema principal de absolutamente todo. Como les digo, varía por contextos y cosas, entonces es por eso que solo se pone como Irumi, para resaltar que es simplemente como un sujeto y no un tema principal de absolutamente todo. Miss, entonces regresando a lo de María, el sujeto puede ir junto al lugar
al que ella se, o bueno, al que la oración se está refiriendo, ¿no? Sí, claro, ok. Ujú. Como les digo, o sea, el lugar viene siendo un sustantivo. Si tú no pones una partícula que te determine que es un lugar, sigue siendo un sustantivo suelto. Nada más que eso. Ah, ok, es que mi duda era que si se podía poner la partícula acá después del nombre de María. Poner la partícula acá en el caso como ponerlo en colegio. Porque el sujeto no sería María. Ajá, por eso el sujeto viene siendo María. Entonces, Ajá, entonces la partícula no iría después de María o cómo, porque ahí ya tampoco entendí demasiado. ay, espérame, creo que lo tengo acá, ¿no? Acá está. La partícula está después de María. Ah, ok, ok, gracias. Ya, ahora sí ya no tienen ninguna duda o todavía queda algo. Hablen ahora que si no pasa el tema ya alguien se va a perder. ¿Sí? Está todo claro. Ya, aquí. Ajá, sí, sí. F de femenino de mujer y M de masculino de hombre. Ajá. Ya. Ok, a ver, para terminar, a ver aquí. A ver. So, ya vimos bastante vocabulario de lo que venía siendo de la familia, en este caso como para preguntarte si tienes hermanos, en este caso también lo pueden cambiar y poner como si tuvieras, no sé si te pregunta que si tienes un tío, o que si quieres preguntar netamente algo, por si acaso, solo estarías cambiándole una palabra. Me explico aquí, entrando a lo que es la frase, a ver, aquí. Entrando a lo que es la frase como tal, ya les expliqué que viene siendo Tonsen, viene siendo en general hermanos menores, sin género, aquí no estamos diciendo como exactamente hermanas, ni exactamente hermanos, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, para preguntar que si alguien tiene hermanos menores, pues obviamente no es necesario el preguntar como si tuviera, ¿tienes hermanas menores o tienes hermanos? No. Entonces se usa esta pues para generalizar nada más y ya luego pues obviamente cuando conversan un poco más ya se refiere que sea una hermana o a un hermano. Entonces, iría primero nada más lo que es Tonsen para referirte que la hermana menor, lo que es la partícula I que acabamos de ver, para resaltar en este caso el sujeto y nada más. Y luego aquí lo que es el hizo yo para referirte a lo que es de tener algo, nada más. Que viene siendo como Tongsengi y hizo yo, viene significando como si tienes hermanos menores. Aquí esto puede variar, lo que es la palabra Tongsen. Si le quieres preguntar a alguien que si tienes, no sé, tienes un perro, tienes un gato, tienes una bicicleta, tienes una mochila, yo qué sé, solo cambias la palabra por lo que tú quieras. No es necesariamente una pregunta para familiares. No puedes preguntar si tienen hermanos, hermanas, perros, gatos, tíos, primos, lo que sea. Porque solo vas a tener que cambiar la palabra. Imagínate que le quieres preguntar a alguien que si tiene un carro o un perro, yo qué sé. Entonces solo le estarías cambiando lo que es la palabra y de la misma manera poniéndole la partícula. En este caso lo que es cha viene siendo carro o automóvil y pues la partícula ka que ya acabamos de ver. Y en este caso la oración estaría cambiando simplemente decir como tienes un carro, esas preguntas, nada más que eso. La palabra lo puedes cambiar por lo que tú quieras. La base viene siendo así. No es que sea una pregunta obligatoria, no. La base es como tal. Obviamente tú lo puedes cambiar como quieras. En el caso de tener hermanos mayores y para no tener. En el caso de aquí,
tanto para respuesta como positivo y negativo. En el caso de decir como sí tengo hermanos menores, sería como ne y soy yo. La respuesta más básica que puede estar es como ne y soy yo, que es como un sí tengo, fin. Nada más sin explicaciones ni cosas. Obviamente si tú quieres dar más explicaciones y cosas, pues obviamente le vas agregando y así. Pero si solo quieres dar una respuesta corta de sí, sí tengo, solo como ne y soy yo. En el caso de decir que no tienes, sería de la misma manera, que sería, pasa de ser ne a anio, y en vez de y soy yo, agarran el antónimo del verbo, que sería opsoyo, ¿ok? Si tienes es ne y soy yo, y si no tienes es anio opsoyo, nada más. Como ya les venía diciendo, vienen siendo respuestas cortas, por si acaso no es como que es obligado a contestar de esa manera todo el tiempo, no es como que ustedes son robots o algo así, no. Entonces es una manera que tienen para poder responder, ¿sí? Pero no es algo súper obligatorio tener que decir eso, así específico, así como tal, como está. No, ustedes lo pueden variar, como les digo, la pregunta de acá arriba puede variar dependiendo de lo que tú quieras preguntar, a lo que quieras referir, todo depende. Pasando a lo que es la parte de aquí, es para referirte a lo que es cantidad. ¿Ok? Acá lo que es Hana se refiere a lo que es en números el 1. Entonces, en el caso de decir que tienes solo uno, sería como ne, Hana y soyo. En el caso de decir que tienes dos, cambias y pones que dos. En el caso de decir que tres, y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver los números, no me alteré. Así que primero, ¿ahí tienen alguna duda? Ninguna duda. No, gracias. Ya, a ver, para terminar por hoy, les voy a dejar los números menos del 1 al 10. Miren, estos grupos de números, tanto los sino-coreanos como los nativo-coreanos. Los que vamos a ver primero son nativo-coreanos. Unos se usan por una cosa, otros vienen como intervalos intensos todo el tiempo. Entonces, dándoles un poquito de contexto primero. Primero lo que son los nativos coreanos, pues vienen los números de Corea como tal, y solo vienen del 0 al 99. Y ahí termina. No hay 101, nada, solo llega hasta el 99. Lo que son los sino-coreanos, si salen hasta de los números chinos, entonces eso sí es el infinito. Del 0 hasta el infinito. Entonces primero vamos a ir por los nativos. Aquí solo se los he puesto ahorita del 1 al 10, porque aquí sí es diferente. Pasa que para los nativos sí necesitas saberte el 20, 30, 40 y así pues sigue hablando. En cambio, para los sino, sí es solo saberte del 1 al 10 y ya tienes con eso absolutamente todo. Porque teniendo solo con los sino-coreanos que viene siendo de los de chino, solo te sabes de los es con esos 10 números ya completos absolutamente hasta el 100 y así sucesivamente. En cambio, para los nativos sí hay que aprenderse que es 20, 30, 40 y eso. Pero solo van a llegar hasta 90, hasta el 99 en realidad. No hay más. ¿Ok? Entonces, para pasar a lo que es la pronunciación, voy a ir uno por uno, tranqui. A ver, de lo que es el 1, Hana, así con J, Hana, Hana, Tul, aquí lo que es el 2, Tul, 3, Set, Set, como si fuera con el papching, acá no es ses, ¿ok? Es Set, como si fuera como una T, Set, 4, Net, 5, Tasot, ¿ok? Tasot. De nuevo, Hana, Tul, Set, Net, Tasot. Pasando lo que es 6. 6, Yosot. ¿Ok? Yosot. 7, Ilkop. Ilkop. 8, Yodolp. Aquí por si acaso suena todo. Dolp. Como si fuera una pequeña B al final. Yodolp. 9, Ahop. Con la J. Hop. Ahop. Y al final el 10 sería simplemente Yol. ¿Ok? Aquí de nuevo, Yosot, Ilkop, Yodolp, Ahop y Yol. De nuevo todo, Hana, Til, Set, Net, Tasot, Yosot, Ilkop, Yodolp, Ahop y Yol. ¿Ok? Ahí ya los tienen.